Y volvemos, tercera semana consecutiva de historias de vida en un mano a mano, y hoy vamos a presentarlo el intendente Mario Meoni. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, Claudia, muy bien, muchas gracias por invitarme. Felicitaciones por el programa, la verdad que vi los dos anteriores, muy bueno. La idea es esa, gracias. no es abocarnos en la charla exclusivamente a un tema, sino avanzar un poco sobre la historia de vida de cada uno de los hombres y mujeres que tienen que ver con el quehacer diario. Y Mario, a ver, siempre lo mismo, fecha de nacimiento. 22 de enero de 1965, ya 46 años. 46. Así es, pasan los años para todos. Pasan para todos. ¿Cómo era la familia? ¿Cómo estaba conformada la familia de Mario? El núcleo cerrado. No, bueno, mi padre es mi mamá Tita, como se la conocía en la familia. Mi papá Andrés, que era trabajador de Vialidad Provincia. Vivíamos en Ascensión por eso. Mi viejo era maquinista vial y estaba en un puesto en el campo en Ascensión, y ahí es donde yo nací. Y mi hermano mayor, Carlos, Chelo para nosotros, que por supuesto él sigue estando muy cerca mío, así que bueno, ese era el núcleo de mi familia. Varones. Dos varones. Mario Andrés por papá, por papá, Así indudablemente. El mayor Carlos. Carlos, sí, exactamente, tiene 4 años más que yo. Que hoy está en Junín. Sí, está en Junín, tiene 50 años, vive aquí, por supuesto, está casado, tiene 4 hijos, así que... O sea que las fantástico. relaciones familiares vienen bien. Son muy importantes, sí, las mantenemos seguidas. La verdad que, bueno, tengo obviamente una relación fantástica con mi hermano, siempre tuvimos, nunca tuvimos, por suerte, esas cosas que a veces suele suceder increíblemente en las familias de tener diferencias y demás. La verdad que con mi hermano, la verdad que ha sido casi siempre un padre más para mí, un sostén importantísimo, así que, bueno, desde lo afectivo, invalorable el tener a mi hermano cerca. ¿Un papá por la edad o hubo una ausencia? No, digamos, mi viejo estuvo presente, pero bueno, sí, mi mamá falleció yo siendo bastante chico, cuando tenía 15 años, digamos, era casi un adolescente. Y a partir, duro, ¿no? Sí, durísimo además, porque bueno, la verdad mi mamá tenía una enfermedad nerviosa, con una alteración por supuesto bastante dura, y bueno, terminó en un suicidio en realidad, digamos, ¿no? Con una ingesta de medicamentos bastante importante, y eso le provocó después un paro cardíaco a los pocos días. Así que bueno, fue un impacto en ese sentido, también para mi hermano, pobre, que tenía 19 años apenas, ¿no? Bueno, pero de allí en más mi viejo es, la verdad, que un tipo de un corazón inmenso, pero era bastante bohemio, le gustaba viajar y andar mucho. Bueno, yo empecé a trabajar, entonces muchas veces mi viejo no estaba, y a quien tenía siempre cerca para acudir era mi hermano, digamos, ¿no? Así que bueno, siempre hemos sido muy solidarios entre los dos y hemos estado muy juntos. ¿Cómo se vive? Es decir, uno por ahí pierde a los padres antes o después. Yo a la mía la perdí era joven todavía, pero no en la adolescencia. ¿Cómo es la vida en casa con esa ausencia? Y es fuerte, en realidad, digamos, a partir de la enfermedad que tenía mi madre, ya los últimos años eran difíciles también de convivencia, porque era alguien que había perdido prácticamente la razón. Entonces, digamos, cualquier enfermo de estas características es muy difícil, digamos, ¿no? Así que, digamos, yo y mi viejo y mi hermano, obviamente que éramos casi parte del quehacer cotidiano en mi casa, de todo, digamos, de ayudar a la casa. Una casa muy humilde, mi padre era un trabajador, bueno, estaba recién jubilado en ese momento. Ajá, claro, y encima 3 varones. Encima de los varones, sí, exactamente. Bueno, así que, pero bueno, bien, qué sé yo, haciendo las cosas como se podían, y siempre seguimos adelante. Yo, además, murió mi madre, y a los 2 meses empecé a trabajar de lavacopas en el centro, así que bueno, ya empecé automáticamente a tener mi propio desempeño y a vivir como podía. Mi hermano además ya estaba casado, tenía en camino su primer hijo, mi sobrino Marcos, así que bueno, a partir de ahí, digamos, ya uno, que es como que tuve mi propia vida y empecé a recorrerla ahí desde muy joven, desde muy adolescente. Exactamente, desde muy joven, 15 años. 15 años tenía cuando empecé a trabajar de lavacopas en Hielo, efectivamente. En Hielo, ahí el año 1980, diciembre del 80, efectivamente. ¿Y en Hielo estaba, Horacio? No, en ese momento estaba, los mozos eran Abel Burela, Juan Carlos Caña,
el Chino Pérez, bueno, había varios, el Ramón Pérez, Julio Paggi, había varios. Una buena cantidad. Sí, porque bueno, en ese momento era un boliche que trabajaba muchísimo, iba muchísima gente. Seguro. Bueno, y además la verdad tuve compañeros extraordinarios que la verdad me permitieron crecer, sinceramente. Yo estoy muy agradecido y además, bueno, además al dueño, al doctor José Llena, a quien le agradezco eternamente todo lo que me apoyó en ese momento, ¿no? Porque digo, la verdad que yo era muy chico, la verdad, y bueno, la verdad que encontrar en una persona como el doctor Llena, muy comprensivo, la verdad que bueno, nos ayudó muchísimo. El ambiente, yo siempre digo que para mí fue una suerte haber encontrado ese trabajo y haber podido despegar desde allí, porque bueno, digo, como pasa en tantos hogares humildes, seguramente tal vez el destino hubiese sido simplemente el de ser un trabajador. Bueno, siempre tuve una visión optimista de las cosas, siempre miro para adelante, entonces bueno, digo, la verdad que no me quedo en simplemente, bueno, esto me sucede y acá me quedo, no, a mí lo que me sucede trato de sobrepasarlo y avanzar, y así creo que he podido ir progresando, pero bueno, la verdad es que también a veces los ambientes donde uno se encuentra, laborales, de estudio y demás, ayudan a que uno pueda sobrepasar este tipo de situaciones que a veces uno está condenado, entre comillas, por la propia sociedad donde te tocó nacer, ¿no? Y con relación a las primeras incursiones o el bichito que picaba de esto de la política, ¿cuándo aparece? En realidad aparece antes, porque en mi casa, si bien era una casa humilde, era una casa donde mi padre había sido un militante político del radicalismo en la década del 40 y los 50, donde por supuesto la antinomia radicalismo-peronismo era bastante fuerte, porque mi padre era empleado ferroviario y fue echado en la década del 50 por el peronismo y perdió su trabajo. Entonces bueno, todas transmisiones que por supuesto siempre eran habituales. Y mi madre no era tan politizada, pero era una mujer que le gustaba mucho la lectura, que era muy culta de donde veníamos. Bueno, ella venía de un origen de una familia bastante acomodada. Entonces, bueno, una mujer con mucho conocimiento, con mucha lectura, entonces las discusiones políticas de mi casa eran habituales. Claro. Además, digo, mi primera discusión que escuchar en un ambiente, cuando yo era muy chico, tendría 6 años, en una cena en la interna del radicalismo del 73 entre Alfonsín y de la Rúa. Mi padre diciendo que iba a votar a de la Rúa y mi mamá diciendo que iba a votar a Alfonsín, que le encantaba porque era joven y porque iba adelante, digamos, ¿no? Y digo, lo tengo muy presente esa discusión, casi que podría describirla, a pesar de que era muy chico. Y después, también en el lugar donde trabajaba, en un lugar donde, digo, es un café, se habla de política permanentemente, digamos, además, ¿no? En ese momento, no, bueno, claro, sí, por supuesto, digo, además, bueno, en el 80 inmediatamente, bueno, estábamos todavía en el proceso militar, pero inmediatamente en el 81 empezó después el conflicto con Malvinas, muchos de mis amigos fueron movilizados, fue la primer acto político, puede decirse, fue el retorno de ellos y el acompañarlos en una marcha que hicieron el 17 de agosto del 82, antes de que empezara todo el movimiento democrático. Y bueno, por supuesto que después el fervor de la militancia empieza con muchos amigos algunos de los que me acompañan hoy. Digo, a mí me afilió Carlos Salvaqui, quien hoy está militando conmigo, ¿no? Y Carlito, bueno, digo, con quien compartíamos cafés todos los días y lugares de muchos jóvenes que iban allí. Bueno, algunos siguieron en la militancia política, como el caso de Carlos Salvaqui, muchos no. Muchos me siguen acompañando también hoy en el gobierno, y eso también para mí es una satisfacción. Rubén Razo, por ejemplo. Rubén Razo, no, con Rubén a los 4 o 5 años me encontré, pero por ejemplo, bueno, digo, después lamentablemente no está acompañándome, pero también me acompañó Teddy Feldman. Sí, no tengo problemas, digamos, pero bueno, la verdad es que en ese momento también estaba allí, estuvo cerca, pero primero Carlito Salvaqui, Marcos Conte, que me acompañan en la gestión de obras sanitarias, digamos, hubo varios de aquella época que siguieron después conmigo, que estuvimos en distintos lugares, pero que hoy están junto conmigo acompañándome, y eso es muy bueno. Rubén Razo también hace muchísimos años que está conmigo. Estamos hablando con Rubén, digo, empezamos a militar juntos, creo que en el 86, 87. Rubén había estado fuera de Junín un par de años o un tiempo viviendo en Tucumán, y cuando él vuelve se incorpora a la militancia, y bueno, ya desde ese momento en adelante seguimos juntos hasta el día de hoy. Nunca tuvimos ninguna separación.
relación, digamos, siempre hemos trabajado juntos. Esa es la idea que yo tengo desde los años de concejal de Mario Meoni. Sí, claro, en ese momento... No sé por qué lo veo ahí. No, sí, Rubén, bueno, porque él siempre fue un militante muy activo y siempre estuvo muy presente, siempre fue un ladero infernal para mí, muy importante, y lo sigue siendo, ¿no? Siempre, además de ser un amigo, ¿no? Es importante a la hora de gobernar, en este caso, una comuna como Junín, estar rodeado y acompañado de viejos amigos, digo de militancia, digo por la confianza que se puede llegar a... No hay un manual, yo creo que hay viejos amigos que son muy útiles porque entienden para qué estamos, y hay viejos amigos que no entienden para qué uno está y piensan que uno llegó para vangloriarse personalmente, para requerir un estatus social distinto, para enriquecerse, y con esos amigos lamentablemente terminamos mal. Pero hay otros que, por supuesto, como el caso de Rubén Razo, que entienden la filosofía, que han mantenido siempre la misma filosofía que yo de pensamiento, de para qué estamos en la función pública, y que es fundamental tener, porque además nos conocemos muchos y nos tenemos la confianza como para que él me diga cualquier cosa y yo decirle cualquier cosa con absoluta tranquilidad, sin que nos enojemos y que podamos resolver las cosas fundamentalmente, porque de eso se trata, ¿no? ¿Cómo es Mario Meoni cuando se enoja? No, tengo pocos enojos, ¿no? Entonces, el resto seguramente va a decir que no es así, que me enojo más. Pero no, en general no soy de enojarme mucho, sí soy firme, y sobre todo me gusta que no me escondan cosas, o que me molesta mucho cuando se toman decisiones que son importantes sin decirme vamos a hacer tal cosa. Eso sí me enoja, pero soy a lo sumo de mantener una voz firme, no más que eso. Nunca voy a gritar. No, jamás. No. Jamás, no. Ni en casa cuando los salvajes de... Pues por ahí me descontrolan un poco más, pero no, en general trato de no gritar, grito más en mi casa que en la municipalidad, es cierto eso, pobres mis hijos y mi mujer, pero en general no soy de gritar casi nunca, sí de tener voz firme. ¿Y cuando se enoja, el enojo le dura? No, muy poco tiempo, yo soy una persona de enojarme poco y de arrepentirme, además cuando me enojo por ahí a veces mal, me arrepiento muchísimo, digamos, ¿no? Creo que el enojo en general no sirve mucho, ¿no? Digo, tiene límites, digamos, ¿no? Uno se puede enojar en un determinado momento frente a cosas que no están bien hechas, sobre todo cuando es en la función pública, porque estamos afectando a terceros y no es lo que nosotros debemos hacer, digamos, debemos no afectar a nadie, digamos, ¿no? Y el enojo a ver, vamos a hacer una pequeña pausa, pero dejo esto pendiente. ¿Sí? El enojo consigo mismo, el enojo con Mario Meoni cuando la vida nos hace cometer errores todos los días. ¿Cómo es ese enojo? Después de la pausa, hacemos una pausita, ya volvemos.